¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Lo que sabemos es que es una enfermedad neurológica rara, pero es grave, ¿no? En este caso, que afecta al sistema periférico, o más conocido como el sistema inmunológico o inmunitario. Lo que sabemos es que es una inflamación aguda de los nervios, ¿no? En este caso, lo que te llevaría a una debilidad muscular. Ya sabemos que el muscular nos referimos al hecho de movernos, caminar, recoger cosas, etc. Y esto también podría generar la falta de coordinación y en casos graves puede también afectar lo que es la manera de cómo respiras y te puede llevar a lo que es un paro cardíaco también por lo mismo y hasta una parálisis. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto de Equilibrio. El día de hoy nos encontramos con Marco Medina y Nicole Hurtado, quien nos va a dar información. Vamos a desentrañar el tema que ha surgido últimamente, que está cobrando un montón de víctimas: el síndrome de Guillain-Barré. Un tema muy interesante que estoy seguro que a todos ustedes les va a interesar, porque últimamente ha surgido muchísimas más personas que están siendo víctimas de esta enfermedad. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto de verdad que me hayan invitado a este podcast. Comenzamos con esto, ¿no? Con este tema. Para dar una intro, ha habido 191 casos presentados este primer mes de julio. La mayoría ha sido aquí en Lima, con 50 personas contagiadas de este síndrome. Y aquí en el Callao actualmente tenemos, bueno, por el momento 9. 9. ¿Dónde es el lugar en donde están tomando más víctimas? Bueno, como te decía, es acá en Lima. Mayormente creo que es por lo que en nuestra población hay varias personas de mayor edad, entre los 30, 50 años. Ellos son los que más sufren y abarca a los hombres, son los que más están contagiados de eso. Es un patrón que tienen las víctimas, entonces, la edad, la edad que son del sexo masculino. Son del sexo masculino, exacto. Claro. Nicole, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. La verdad, no me esperaba el hecho de que me invitaran para hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré, que como mencionas es algo que está afectando mucho a las víctimas y se está en estos últimos meses, empezando ya desde junio, se está elevando mucho esto, lo que viene siendo hasta la parálisis puede llegar lo que es los síntomas, ¿no? En este caso como debilidad muscular, etc. Pero para saber más tenemos que enfocarnos en qué es el síndrome de Guillain-Barré. Lo que sabemos es que es una enfermedad neurológica rara, pero es grave, ¿no? En este caso, que afecta al sistema periférico, o más conocido como el sistema inmunológico o inmunitario. Lo que sabemos es que es una inflamación aguda de los nervios, ¿no? En este caso, lo que te llevaría a una debilidad muscular. Ya sabemos que el muscular nos referimos al hecho de movernos, caminar, recoger cosas, etc. Y esto también podría generar la falta de coordinación y en casos graves puede también afectar lo que es la manera de cómo respiras y te puede llevar a lo que es un paro cardíaco también por lo mismo y hasta una parálisis. Wow, esto sí que hay que tomarlo con pinzas, porque para llegar hasta un paro cardíaco es algo preocupante, es algo que no sabemos cómo estamos llevando. Cuéntenos cómo se está llevando a cabo esta situación aquí en nuestro país. Bueno, aunque no creas, no le están dando, digamos, un gran interés los medios, porque si tú te das cuenta, los canales, ninguno comunica de cómo está afectando a nuestra comunidad, a la sociedad, el síndrome. Nadie habla. A pesar de que se tiene información y que están surgiendo víctimas. Y sigue aumentando. No se tiene las precauciones debidas. No, justamente el 26 de junio se había decretado lo que es una alerta epidemiológica, lo cual los medios no pasaron eso, simplemente le hicieron caso omiso. Y por ejemplo, si ahora te metes a la televisión y buscas tal vez noticias que estén hablando sobre este síndrome, no vas a encontrar ninguna. Lo que deberían hacer los medios es informarte y no lo están haciendo. Claro. En realidad te estás informando por medio de las redes sociales, en esta plataforma TikTok, por ejemplo. Sí, en TikTok ahí sí vas a encontrar varias información, te hablan de cómo prevenirlo, pero los medios que realmente deberían los que tienen un poco más de peso, pues, ¿no? Claro. No lo hacen. No sabemos por qué, pero no lo hacen. Bueno, amigos, aquí en este podcast tenemos información para ustedes, información para brindarles. Y para no hacerla más larga, vamos directamente al reportaje que nos está sirviendo este gran equipo de investigación.
El gobierno del Perú decretó el estado de emergencia sanitaria nacional el pasado fin de semana debido al aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo con la nota oficial publicada por el Ministerio de Salud, el decreto de emergencia sanitaria tiene una duración de 90 días y permitirá a las autoridades acelerar la compra de insumos y medicamentos para hacer frente al repentino aumento de los casos notificados. Efectivamente, hasta ahora tenemos controlada la enfermedad. Como ya se ha dicho, Guillain-Barré es una enfermedad que se presenta todos los años. Ha habido un aumento importante en las últimas semanas que nos obligan a tomar acciones como Estado. Pero antes de iniciar, debemos saber qué es el síndrome de Guillain-Barré. Bien, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña sus neuronas y cada debilidad muscular y a veces podría causar parálisis. Este síndrome ha sido clasificado como una enfermedad autoinmune, en la que el propio sistema comienza a atacar ciertas partes del cuerpo de un individuo. En este caso, ataca el sistema nervioso periférico, responsable de la comunicación entre el cerebro y las diferentes regiones y estructuras de nuestro organismo. ¿Y cuáles son los síntomas de alerta de esta enfermedad? Como primera instancia encontramos la debilidad muscular ascendente, que se podría presentar generalmente en las piernas y se extendería hacia los brazos. En algunos casos puede afectar los músculos respiratorios. Además, muchas personas experimentan hormigueo, entumecimiento o sensaciones anormales en las extremidades. Esto se debe nada más y nada menos a la inflamación de los nervios periféricos. También encontramos lo que sería la dificultad para caminar y moverse. Esta debilidad se forma en la musculatura progresivamente, ya que puede dificultar la capacidad de caminar y realizar movimientos normales. Algunas personas pueden sentirse inestables o tener dificultades para coordinar los movimientos. Asimismo, el síndrome de Guillain-Barré puede afectar los reflejos tendinosos profundos, lo que resulta en una disminución o ausencia de los mismos. Por último, encontramos el problema de control en la vejiga o intestinos. En este caso, algunas personas con Guillain-Barré pueden tener dificultades para controlar la micción y la defecación. Además, destacamos algo importante. El 3 a 5% de los pacientes con el síndrome mueren por complicaciones como la parálisis de los músculos respiratorios, septicemia, trombosis pulmonar o un paro cardíaco. Y bueno, Marcos, en base al video informativo que has hecho tú con tu equipo de investigación, dinos qué puntos quisiera resaltar. Bueno, en ese caso lo que yo quisiera resaltar más es la explicación, cómo inicia este síndrome, los síntomas más que todo para prevenir, ¿no? Claro. Y el tratamiento que se debe realizar correctamente si es que tienes esos síntomas. Y unas que otras recomendaciones también que hemos dado ahí en el video. Perfecto. Y Nicole, coméntanos, ¿por qué crees que ha surgido el síndrome de Guillain-Barré? Claro, distintos médicos comentan el hecho de que las enfermedades existentes como son la fiebre amarilla, el Zika y sobre todo el dengue ha influido mucho en la elevación, en este caso, de este síndrome, ¿no? Por lo mismo de que, y más que todo mencionando la vacuna de la influenza. No, o sea, sí se recomienda que sí puedas vacunarte, pero siempre teniendo precaución, ¿no? Porque este síndrome es muy infeccioso, que como mencioné antes te puede llevar hasta una parálisis. Y si mencionamos a la CDC, nos comenta que Piura ha sido también uno del foco más infeccioso, en este caso sí como fue con el dengue, y es sorprendente en este caso, ¿no? Que las autoridades no estén haciendo nada respecto a ello. Pero lo dejamos eso para otro podcast hablando sobre el dengue en el tema de Piura. Muy interesante. También a mí me gustaría resaltar que la ex ministra de Salud renunció, Rosa Gutiérrez Palomino, en medio del brote del dengue. Tomando en cuenta de que se presume de que el brote del dengue en nuestro país es parte de los causantes de que vea este alto nivel de casos de Guillain-Barré en nuestro país, no entendemos cómo es posible que las autoridades no se tomen en cuenta esto. O sea, están cobrando víctimas. ¿Cuántas víctimas más o menos ya va de todo ese tiempo, desde el primer día que inició? Las víctimas, hay 4 fallecidos. Hasta el momento hay 4 fallecidos. No sabemos si puede haber más, pero hasta el momento solo son 4. ¿Y cuántas son las personas que
que Sí. tiene? ¿Cuánto se estima? Bueno, hasta ahora sabemos que son 211 personas que cuentan con este síndrome. Como sabemos, no sabemos si está asegurado del todo, pero eso es lo que nos brindó el dato de la CDC. Sin embargo, no hay medidas de precaución ni para poder contrarrestar esto, como ustedes ya lo han estado comentando. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una medida para que pueda, de una u otra forma, ver una mejor organización y un mejor trato a las personas que están comenzando a tener esta enfermedad? Bueno, lo que sabemos es que el gobierno nos ha brindado ciertas recomendaciones en este caso, ¿no? Literalmente está aplicando lo mismo que fue con el COVID, el hecho de ser muy aseado, lavarte las manos, lavarte el rostro, no tocar zonas que estén contaminadas, que estén sucias, tener mucho cuidado con el tema de los metales también, en el caso de tal vez el óxido. Eso también afecta o hace que se active el síndrome por el hecho de no ser aseado o limpio. Vale. Son las únicas recomendaciones hasta ahora que nos están brindando el gobierno. Como comenté, no se están haciendo mucho cargo, por así decirlo, ya que si lo estuvieran haciendo no hubieran 4 fallecidos y los 211 casos que te comenté hace un momento, ¿no? Y bueno, en Piura también, o las zonas o los departamentos regionales que tienen sector de vulnerabilidad, no están haciendo nada. Como sabemos, siempre se enfocan en Lima, por así decirlo, y no se enfocan en los departamentos que necesitan ayuda. ¿Qué estamos esperando, señores ministros, señores encargados del sector salud? Que vean más casos de muerte, que vean más personas que tengan esta enfermedad. Vamos a esperar de que esto sea un brote mayor. Marco, ¿algún comentario que quisieras darnos ya como para finalizar este gran podcast? Claro, más que todo creo que deben informar a la gente correctamente. Así como lo hicieron con el COVID, a pesar de que demoraron, Exacto. creo que para prevenir eso, que vuelva a ocurrir, que haya más pérdidas de víctimas o que haya más contagiados, no esperemos eso y comencemos a informar a la gente correctamente por todos los medios de comunicación. Eso es lo único que pido. Nada más. Nicole, un comentario final para poder cerrar este podcast. Claro, si presentan síntomas como lo que son el hormigueo, el adormecimiento, el dolor muscular, deberían ir atentamente a un médico para descartar lo que sea el síndrome de Guillain-Barré y sobre todo cuidarse, no ser aseado, etc. Muy bien, amigos, y le damos fin al podcast del día de hoy. Ha sido un tema del interés de todos ustedes. Esperemos de que esta situación empiece a mejorar porque no podemos esperar que vea más casos. Ni personas con Guillain-Barré, ni personas que mueran por el síndrome de Guillain-Barré. No olviden suscribirse, comentar en la cajita de abajo qué temas quisieran que traigamos para el siguiente podcast. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y TikTok. Nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Punto de Equilibrio. Y esto fue Punto de Equilibrio. Otra vez. Te salió un gallo, te salió un gallo al inicio. Y esto es... ¿Cómo? Te salió un gallo al inicio. Por eso me estás riendo. Con fuerza, con fuerza. Dale, dale. Cabonzazo. Blue Label. 3, 2, 1.